Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta quinta entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Nunca como en nuestra época se había venerado tanto la democracia. Pero cuando un sistema de gobierno se convierte en idolatría, es señal inequívoca de que ha empezado a corromperse y a degenerar en una sibilina forma de tiranía. Una tiranía que, a diferencia de las tiranías de antaño, no actúa desde una esfera política exterior, imponiendo policialmente formas de conducta, reprimiendo o censurando formas de pensamiento, sino de un modo mucho más sibilino, modelando a su gusto y conveniencia la esfera interior del individuo, su alma o su conciencia, o como queramos llamarla, de manera que lo que es imposición ya no se perciba como tal por el individuo, que se adhiere como un gustoso lacayo al clima cultural de su tiempo. ¿Y cómo se logra modelar esa esfera interior de las personas? ¿Cómo se logra convertir a las personas en gustosos lacayos? Mediante la destrucción de los vínculos comunitarios que las personas entablan naturalmente entre sí, compartiendo afectos e inquietudes, y mediante la creación paralela de unos vínculos artificiales o hipervínculos que el poder entabla con sus sometidos. Por supuesto, tales hipervínculos han existido en otras épocas históricas, pero o bien eran defectuosos y rudimentarios, o bien su perfeccionamiento era directamente proporcional a su carácter cruel, impositivo, represor. Y en uno y otro caso, los vínculos humanos podían desarrollarse ocupando los espacios vacíos o bien actuando como contrapeso de los hipervínculos. Stalin, por ejemplo, podía imponer mediante una formidable máquina policial la adhesión unánime al comunismo, pero frente a la imposición oficial represora actuaba como contrapeso la supervivencia de los vínculos humanos, de tal modo que la adhesión fingida no llegaba a penetrar la conciencia, o si lo hacía, era a través de la violencia, de tal modo que esos hipervínculos artificiosos eran percibidos por los sometidos como una fuerza destructiva y, por lo tanto, indeseable. Y esa percepción fue la que acabó a la postre con el comunismo. En nuestra época los hipervínculos actúan directamente sobre la conciencia, sin violencia ni imposición, como una lluvia menuda que todo lo impregna, mediante estrategias propagandísticas mucho más eficaces que la mera persecución policial. Para lograr tal violación incruenta de las conciencias, se ha completado previamente la destrucción de los vínculos humanos que nos protegían de agresiones externas. Se ha anulado el sentimiento de pertenencia, se ha devastado la institución familiar, ese tejido celular básico de la sociedad donde florecían las adhesiones fuertes y duraderas. Se han exaltado la lucha entre sexos, los conflictos generacionales, los rifirrafes ideológicos, hasta dejar las conciencias a la intemperie. Y como la necesidad de entablar vínculos es constitutiva de la naturaleza humana, las personas desvinculadas necesitan encontrar un refugio que los proteja y les espante la zozobra, la sensación de soledad profunda. Así, huyendo de la intemperie, las personas desvinculadas entregan su conciencia a los hipervínculos establecidos desde el poder. Comulgan con las ruedas de molino de las ideologías triunfantes, se adhieren fervorosamente a las consignas establecidas por la propaganda, rinden en fin su alma a la trituradora que los recibe con una sonrisa aparentemente hospitalaria. Esta nueva forma de tiranía es el factor más significativo de nuestra época. Y en la consolidación de esta tiranía desempeñan un papel primordial los papeles políticos y los medios de comunicación confabulados en la conquista del poder y encargados de convertir a esas personas desvinculadas en meros proveedores de votos. A cambio de esos votos, una vez conquistado el poder, los partidos políticos, lejos de aunar voluntades, exaltan nuestras diferencias, convirtiéndonos en chiquilines emberrinchados que
que reclaman que sus intereses egoístas sean encumbrados a la categoría de derechos. Ya no existen asuntos indemnes al rifirrafe ideológico. Podría afirmarse incluso que las diversas formaciones políticas hallan un inescrutable deleite en crear divisiones por doquier, como si la multiplicación de la conflictividad fuese el alimento de su fortaleza. Ocurre esto, paradójicamente, en una época en la que no nos cansamos de invocar melosamente palabras como tolerancia o consenso. Pero lo cierto es que tales invocaciones no son sino subterfugios retóricos que disimulan la incapacidad para crear entre las personas adhesiones consistentes, nacidas de un sentido de pertenencia. A la postre, lo que se encubre con tales invocaciones melosas es la atomización de la sociedad, cuyos miembros solo pueden tolerarse mediante el aislamiento. Desde el momento en que ese aislamiento se infringe, brotan enseguida las chispas. Vivimos en una demogresca creciente, de todos contra todos. El obrero contra el empresario, el catalán contra el madrileño, la mujer contra el hombre, el hijo contra el padre. Una demogresca en la que los derechos que nos asisten han extraviado su ingrediente social para convertirse en armas arrojadizas que enarbolamos contra el prójimo, en quien ya solo vemos un enemigo potencial dispuesto a inmiscuirse en nuestro ámbito de sacrosanta libertad. Libertad que solo puede ejercerse como expresión de aislamiento y desvinculación. Y esta demogresca creciente, que no es sino impotencia para alzarse sobre un nivel rastrero de polución ideológica e individualismo a ultranza, acaba corrompiendo cualquier posibilidad de entendimiento. Y es que la demogresca, que en épocas de bonanza económica resulta todavía soportable, pues cada quisque puede crearse a su medida un mundo egoísta erizado de alambradas, acaba condenando a las sociedades a su disolución cuando asoma la zarpa de la crisis. Una sociedad halagreña en la que faltan los vínculos de auxilio natural que sus miembros se procuran entre sí, puede subsistir mientras fluye el dinero y duran los subsidios administrativos, pero desaparecidos esos lenitivos del fracaso, no le queda otra escapatoria que el canibalismo. Y en medio de este panorama, ¿queda algún resquicio de esperanza para que las personas recuperemos los vínculos que nos hacen fuertes? ¿Seremos aún capaces de detener esta nueva forma de tiranía que, a la vez que modela a su gusto la conciencia de las personas, las aísla y convierte en meros proveedores de votos? ¿Es posible regenerar la política desde abajo, influir en las decisiones que se toman en el seno de los partidos, fomentando los vínculos asociativos que nos hacen fuertes? A todas estas preguntas trataremos de dar respuesta en nuestro coloquio con unos invitados de excepción. Ignacio Arzuaga, presidente de la Asociación Acteoir, Alfredo Dagnino, presidente de la Fundación San Pablo CEU, Mario Conde, que en su libro El Sistema describe una situación muy semejante a la que les acabo de apuntar, y el presidente de esta casa, Intereconomía, Julio Ariza, cuya fisonomía muchos de ustedes quizá no conozcan, pues es proverbial su rechazo a aparecer en programas televisivos. Pero hoy, Julio Ariza, después de hacerse mucho de rogar, ha querido hacer una excepción y los espectadores de Lágrimas en la lluvia tendrán la oportunidad de conocerlo un poco mejor. Les prometo un debate formidable, pero antes, María Cárcava les presenta la película que lo ilustrará. Muy buenas noches, Juan Manuel, muy buenas noches a todos. La película que veremos a continuación se titula Juan Nadie. Es de 1941 y su director es nada más y nada menos que Frank Capra, autor, como bien saben desde casa, de grandes clásicos del cine como Caballero sin espada, Vive como quieras o La inconmensurable Qué bello es vivir. Del guión se encargó Robert Riskin, el guionista predilecto de Frank Capra,
para quien habría escrito los argumentos de películas tan inolvidables como Sucedió una noche, El secreto de vivir o Horizontes perdidos, y con quien, por cierto, acababa de fundar una compañía para producir sus propias películas, liberados ya de la férula de los grandes estudios. En el reparto encontraremos a un apuesto Gary Cooper encarnando el papel protagonista masculino y a una temperamental Barbara Stanwyck dándole réplica. Ambos estarán perfectamente escoltados por excelentes secundarios como Edward Arnold, a quien Capra elegía siempre para encarnar a pérfidos magnates, Walter Brennan o James Gleeson. En Juan Nadie se nos narra la historia de un hombre anónimo, un paria sin trabajo que es convertido de forma intencionada en una rutilante estrella portadora de un mensaje lleno de esperanza. Lo hará comprometiéndose a encarnar al prototípico hombre medio americano con poca ambición y muy buenas intenciones, que colisionarán frontalmente con las expectativas torticeras de cierto magnate de la prensa con pretensiones políticas. Y hasta aquí puedo leer. Pero sepan, como curiosidad, que se llegaron a hacer preestrenos con 5 finales distintos de Juan Nadie en Estados Unidos, porque Capra no estaba muy seguro de cómo terminar la historia, que finalmente concluirá con un sabroso regusto agridulce. No se pierdan esta película, que constituye un magnífico análisis sobre la situación actual de la democracia en el mundo, en la que todos, en mayor o menor medida, somos Juan Nadie. 5 finales distintos, en efecto, y el quinto y definitivo se lo sugirió a Frank Capra, un admirador, mediante carta. El gran director, siciliano de nacimiento y americano de adopción, tuvo muy claro desde el principio que Gary Cooper tenía que ser protagonista, pues consideraba, con buen criterio, que encarnaba a la perfección las virtudes del hombre corriente: integridad, nobleza, honestidad, sencillez. Aunque aún no existía guión cuando le ofreció el papel, Gary Cooper, que acababa de rehusar nada más y nada menos que el papel protagonista en La diligencia y en Lo que el viento se llevó, se apresuró a aceptar por miedo a rechazar otra gran oportunidad. Y lo mismo ocurrió con los demás actores, que firmaron su contrato sin haber leído siquiera el guión, confiando enteramente en su director. Aunque Juan Nadie no tiene el entusiasmo y la alegría de vivir de anteriores películas de Capra, no en vano está rodada en plena Segunda Guerra Mundial, exuda confianza en el ser humano de principio a fin, rasgo distintivo de su cine. Capra defendió siempre los ideales básicos de los Estados Unidos, los mismos que Jefferson había hecho populares a comienzos del siglo XIX, pues como joven inmigrante venido de una tierra pobre, encontraba en ellos la fuerza necesaria para la realización de sus sueños más ambiciosos. Capra creía en las capacidades del individuo, la familia y la comunidad, creía en la igualdad de oportunidades para todos, creía en una libre empresa que velase para que las ambiciones personales desmesuradas fuesen moderadas por una política común de buena vecindad. Creía que las altas finanzas y el poder excesivo de los políticos debían ser combatidos. Lo malo es cuando un demagogo se aprovecha de estas bellas ideas para engañar a la gente, como hace el magnate D.B. Norton en Juan Nadie. Parece como si Capra, en plena apoteosis de los regímenes totalitarios, nos quisiera alertar sobre la fragilidad de la democracia. A Capra le interesaba cantar la epopeya del hombre común que se enfrenta a los poderosos sin más arma que aquel mandato evangélico: amarás al prójimo como a ti mismo. El propio Capra aseguró en cierta ocasión que la idea central de todas sus películas era el sermón de la montaña. Y en esta grandiosa Juan Nadie vuelve a refrendar su esperanza en el género humano, en su modestia, en su bondad, en su inocencia y caridad, en la capacidad de sufrimiento y sacrificio de tantos mansos como Juan Nadie, a quienes está prometido que heredarán la tierra. A todos ellos, a todos esos hombres corrientes, a todos nuestros espectadores, va dedicada a Juan Nadie. Que ustedes la disfruten.
Un peliculón tremendo, como les decía. Derribad las empalizadas y conseguiréis un auténtico trabajo en equipo, nos decía Gary Cooper en un pasaje especialmente vibrante de su discurso. En Lágrimas en la lluvia creemos en los vínculos humanos y en el trabajo en equipo. Y por eso queremos que todos ustedes nos escriban a nuestro correo electrónico y nos hagan propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. La verdad es que como todas las semanas, sí, muchos correos como el de Nieves Zafra y su esposo desde Cuenca, que te agradecen a ti, Juan Manuel, tu forma mordaz y clara y el enfoque católico con el que abordas todos los asuntos que se tratan en este programa. Otro mail sería el de Augusto Slater, un estudiante de Historia en la especialidad de América, que nos felicitaba tanto por la película que emitimos la semana pasada, Capitán de Castilla, como por la elección de los invitados que participaron en el debate. Manuel Maldonado desde Córdoba nos ofreció una interesante y extensa reflexión sobre el Día de la Hispanidad. Y estos, como se imaginan, son solo una mínima parte de todos los mails que hemos recibido, que agradecemos, que leemos con detenimiento y que esperamos seguir recibiendo de ustedes. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Ahí estaremos esperando todas sus observaciones y sugerencias. Y hoy están aquí con nosotros unos invitados excepcionales, uno de esos cuartetos que son casi como para enmarcar, me atrevería a decir. Está con nosotros Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír. Muchísimas gracias, Ignacio. Muy buenas noches. Por aceptar nuestra invitación. Está también con nosotros, frente a él, Alfredo Dagnino, presidente de la Fundación CEU San Pablo, letrado del Consejo de Estado, una persona muy querida en esta casa y a quien todos ustedes conocen sobradamente por su magnífica actividad al frente del CEU y también por sus intervenciones en los programas de esta casa. Muy buenas noches, Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches y gracias a vosotros. Está con nosotros otro asiduo de Intereconomía. Muchos de ustedes lo ven todos los jueves en El Gato al Agua, el buque insignia de esta cadena. Don Mario Conde, empresario, abogado del Estado, autor de un libro que antes citábamos, antes de la película, El Sistema, que indudablemente tiene que ver mucho con los asuntos que se plantean en esta obra maestra de Frank Capra. Y last but not least, que diría un anglosajón, por último, pero no lo menos importante, tenemos entre nosotros a Julio Ariza, presidente de Intereconomía. Julio Ariza tiene una aversión especial a aparecer en programas televisivos. Al parecer le provocan erisipela o algún tipo de alergia cutánea, pero hoy ha querido hacer una excepción con nosotros. Le hemos dicho: Julio, este es un programa en el que tu presencia sería muy especialmente significativa. Primero, porque se tratan muchos asuntos que sabemos que te interesan. La posibilidad de transformar la sociedad desde abajo, la posibilidad de volver a crear vínculos entre la gente que está separada y rota, la posibilidad de hacer sentir orgullosos a muchas personas anónimas de aquellas cosas que piensan y sienten y no se atreven a expresar. Pero también juzgábamos que su presencia aquí era muy importante porque Julio Ariza es también, digámoslo en tono humorístico, un magnate de la prensa, como este villano Norton que aparece en la película. Y, naturalmente, su opinión sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación en una situación como la actual es especialmente interesante. Julio, muchísimas gracias por hacer esta excepción y estar hoy aquí en Lágrimas en la lluvia. Un programa que además es una apuesta personal tuya, que yo te agradezco muy especialmente. De acuerdo, pero ni aversión ni magnate. Oye, han sido ironías ambas. Te excepciono ambas expresiones. Han sido ironías ambas. Bueno, ¿qué os ha parecido la película? No me diréis que no es una película absolutamente magistral y que plantea unos temas de una vigencia absoluta, Alfredo. A mí me parece una obra maestra. Yo que soy un gran aficionado al cine en blanco y negro y a la filmografía de Frank Capra, me parece
con, igual que Bello es vivir, una de las grandes películas de Frank Capra, ¿no? Que es mucho decir, ¿eh? Porque Frank Capra es uno de los grandes maestros. Que es de esto mucho de decir. Y a mí, pues esta película, la verdad es que me suscita pues muchísimas cuestiones que yo creo que son vertebrales ahora mismo en lo que es el debate que acontece en la vida pública en Occidente y muy particularmente también en nuestra nación, ¿no? O sea, por ejemplo, para empezar, la concepción de la política. La concepción de la política y si la política es monopolio de una clase. La idea de clase política. O de a dónde puede degenerar o derivar una concepción de la política en manos de una oligarquía. En manos de partidos que asumen el monopolio de la participación y de la representación política. Esas son unas cuestiones clave hoy. En segundo lugar, la idea de la democracia. O sea, la idea de una recta concepción de la democracia. ¿Podemos seguir entendiendo o concebiendo una democracia puramente formal? Una democracia que se circunscribe a introducir una papeleta en la urna periódicamente cada 4 años. Yo creo que sacralizar una democracia, como muchas veces algunos sacralizan en esos términos, es desvirtuar la democracia. Y yo creo que esa es una segunda cuestión hoy fundamental. En tercer lugar, y lo hemos visto en la película, y tú has hecho referencia a ello, yo creo que tangencial, es el hombre y una sociedad hambrienta de ideales, hambrienta de fundamentar la convivencia civil sobre unos principios y que no encuentra muchas veces cauce de expresión y de canalizar esos principios. Bueno, son muchas las cuestiones que suscita, por ejemplo, el tema del factor de la moral y de los valores cristianos en la vida pública, que es algo transversal en la filmografía de Frank Capra y que aquí aparece a lo mejor no de forma explícita, pero también, ¿no? También las patologías de las alternativas al sistema, la influencia de los medios de comunicación, que pueden hacer mucho bien, pero que pueden secuestrar también al poder político, a las instituciones. O sea, en resumidas cuentas, yo, aparte de, me parece una película grandiosa, desde el punto de vista de una película que sirva de fondo y de fundamento para un debate, me parece magistralmente elegida, ¿no? Ignacio. A mí también me ha parecido una gran película, he disfrutado mucho viéndola, en primer lugar por la factura, pero sobre todo por ese contenido, ¿no? Esa especie de canto al pueblo americano que es capaz de movilizarse a favor de valores positivos, de valores que cambian la sociedad, que pueden transformar una conciencia de un pueblo completo, un pueblo como es el americano, ese canto hacia la libertad. Estaba recordando, por ejemplo, el director del periódico Medio Borracho cuando le explica a Juan Nadie que efectivamente, bueno, pues... sí, es víctima de un... Sí, hace una especie de canto a la libertad frente a esa clase política o ese sistema que de alguna forma quiere ahogarlo, ¿no? El propio Juan Nadie, cuando le sacan de ese discurso en ese estadio gigante, ahí habla de los clubes, ¿no? y de cómo esos clubes organizados son la verdadera esperanza del futuro de la humanidad, llega a decir, ¿no? Por lo tanto, ese futuro, esa libertad, está en ese pueblo y no está ni en los magnates, los de los medios de comunicación, los grandes empresarios, los partidos políticos, pero ni siquiera está en el propio Juan Nadie. O sea, en un momento dado, Juan Nadie toma conciencia de que esa obra le trasciende y esa obra está en esos clubes, en ese pueblo organizado, motivado fundamentalmente por esos grandes ideales que se separan de la política del día a día, ¿no? Que representa también ese magnate de la comunicación y todos esos poderosos que le rodean. A mí la verdad es que me ha parecido una gran película y sobre todo una película que te hace pensar mucho sobre en qué situación estamos en todo el mundo occidental, en España en particular, cómo esos políticos, esa clase política ha secuestrado la participación y cómo la sociedad movilizada, ilusionada, puede también tener una voz en el debate público y puede cambiar la sociedad. Cuando decidí poner esta película, proyectar esta película en Lágrimas en la lluvia, inmediatamente pensé en una persona que había reflexionado sobre muchos de los asuntos que aquí se tocan y que de alguna manera había condenado ese sistema en donde todo está perfectamente controlado y donde las personas, los seres humanos, al final nos convertimos en marionetas que tan pronto somos encumbradas como despedazadas, destruidas, arrojadas a los perros, como dice en un determinado momento Gary Cooper a Edward Arnold, el actor que encarna al magnate Norton. Me refiero, claro está, a Mario Conde. Mario, estoy seguro que viendo esta película habrás encontrado muchos paralelismos con esa visión que tú expones del sistema en tu obra.
Yo tengo que empezar diciendo que doy mi palabra de honor que yo no la había visto, porque esta mañana cuando... la he visto esta madrugada. Cuando terminé de verla, al lado había una noticia que es que a Camilo José Cela le querían acusar de un plagio, de un premio, ¿no? Y ahora acusan a Lara. Yo lo que tengo que decir es que mi libro El Sistema se escribió y yo no había visto nada de esta película, absolutamente nada, y que quede claro. Hay varias reflexiones así de inicio, ¿no? La primera, los temas que antes has apuntado, por ejemplo, la clase política y la democracia formal, ¿no? En el libro El Sistema está reflexionado este concepto. Es decir, transitamos aristocracia, burguesía, que es la que hace la Constitución del 12, la revolución del llamado proletariado, y ahora aparece una nueva clase en sentido estricto. Y en ese libro yo razono por qué cuando hablo de clase política no estoy utilizando dos palabras, sino una categoría en sentido estricto, porque funcionan con un mecanismo de casta y de apropiación del poder. El concepto de democracia formal está dicho, y el ahogo de la sociedad civil en sentido estricto está teorizado. Tú dices que yo he expuesto, es verdad, he teorizado sobre ello. Aparte he teorizado, pues algo de tiempo de mi vida me ha costado. Pero yo quería hacer una reflexión. Por ejemplo, uno lee a Confucio, ¿no? Y muy bien, y dice Confucio cómo estaba la situación en el año 500 antes de Jesucristo, y encuentras un cierto paralelismo con la que hay hoy. Pero esta película es de 1941. En el año 1941, esta película nos describe una situación de crisis económica, de paro, de angustia, de una clase política dominante, de un engaño sobre la ciudadanía, manipulación de conciencias y hasta manipulación de las personas que quieren expresarse con libertad. Ahora nos vamos al año 2010, donde estamos. Nos encontramos con una situación de crisis económica, de desesperanza, de manipulación de conciencias. Han pasado 70 años. ¿Y cuál es el concepto real que se nos ha tratado de vender durante 70 años? Una palabra mágica: progreso, libertad y democracia. Pues señores, entre el año 1941 y el año 2010, a pesar de las palabras progreso, libertad y democracia, casi nada serio y profundo ha cambiado. La pregunta es, ¿qué nos ha pasado? Bueno, yo diría que se ha cambiado una cosa sustancialmente, fíjate, respecto al año 40, y es que la sociedad está mucho más destruida. Es decir, los vínculos naturales que en esta película vemos cómo emergen de forma inmediata, natural, en cuanto el movimiento de los clubes Juan Nadie empieza a desarrollarse, y vemos esa escena maravillosa en ese ayuntamiento de esa ciudad perdida donde a Gary Cooper lo encuentran y entra allí los representantes de ese club y le cuentan cómo no se hablaban con el vecino, cómo de repente quien creía que era un avaro o un gruñón se revela una persona extraordinaria con la que hay tantas cosas en común. Todo eso ahora mismo está mucho más despedazado. Es decir, la erosión en la sociedad es mucho más fuerte. Y perdona que te dé una puntualización antes de concluir. No quería decir en que estábamos peor, pero ya que dices es verdad, la sociedad está mucho más desorganizada. Pero yo me temo que en esa película, en esa conversación de llevarte bien con el vecino, de encontrar a un ser humano que lo tenían perdido y oculto, rezuma un ideal. Yo me temo que en eso también estamos peor. Que la capacidad que tiene esta sociedad adormecida y manejada por lo conveniente de rezumar ideales es menor que la que existía en el año 1941. Y es nuestra obligación recordar que los seres humanos o se mueven por ideales o caen en la conveniencia. Aunque luego esa cosa a la que llamamos ideales normalmente suele ser lo más realista, porque esos ideales que mueven a los seguidores de Juan Nadie es realismo puro, mientras que nosotros hoy no tenemos ideales, tenemos ideologías, que son las que nos mantienen alejados de la realidad, y por tanto ya somos incapaces de ese movimiento de unión, de asociación entre la gente corriente. Qué cariñoso es llamándole a eso ideologías, pero bueno. Julio, no sé si participas de esta visión sinóptica o paralela que nos ha hecho Mario sobre la época de la película y la época que vivimos hoy. Tu introducción al programa es tan completa que es verdaderamente difícil encontrar resquicios donde uno colar algún argumento nuevo, ¿no? La película tiene los mismos tintes que durante muchos años tuvieron las películas de Hollywood, que perfilaban nítidamente la diferencia entre el bien y el mal. Es decir, a los pocos minutos de ver la película ya sabes dónde están unos y dónde están otros y de qué se trata, ¿no?
¿Y qué puede ocurrir si ganan unos y qué puede ocurrir si ganan otros? Y ese principio casi maniqueo de Ormuz, de Arimán, que está en toda la filmografía del Hollywood hasta los años finales de los 60, probablemente los 70, está clarísimamente marcada. Por otra parte, es de destacar, desde mi punto de vista, la extraordinaria calidad del guión, cosa que en el cine de hoy cuesta encontrar. Es decir, hay verdadero talento en los que han escrito los diálogos, en los que han escrito el discurso. Es decir, todo tiene un sentido, está perfectamente estudiado y la verdad es que la creatividad es magistral. Hay un momento especialmente interesante cuando el ciudadano empieza a tomar conciencia de su verdadero poder, que no es, como decías muy bien tú, el hecho de tener un voto, sino más bien el hecho de tomar conciencia de su propia realidad y asumir la voluntad y poner en marcha la voluntad de cambiar las cosas. En esa línea maquiniana de nosotros no estamos en la historia, nosotros hacemos la historia. Y hay un momento en el que los protagonistas y quienes les siguen deciden que son ellos quienes pueden y deben hacer la historia. Y ahí es donde de verdad empieza la película y donde aquellos que toman esa decisión se encuentran de frente con lo que Mario llama y muy acertadamente efectivamente el sistema, ¿no? Es decir, un conjunto de intereses, más que de ideas, de intereses, perfectamente cerrados y encajados, donde la aparición de nuevos jugadores, entre comillas, que vengan con otro tipo de ideas y sobre todo que quieran defender su propia dignidad, chocan frontalmente. Yo creo que ese sería una primera aproximación. Hay una cosa que has dicho, en estas películas, y muy especialmente en el cine de Frank Capra, efectivamente está muy claramente delimitado el bien del mal, pero también hay un puente o un pasillo para la conversión. Esto también creo que es muy importante, que nuestra sociedad, desgraciadamente, como cada vez se hace más puritana, ya no cree en la capacidad de las personas para cambiar. Y aquí vemos al personaje de Barbara Stanwyck, que al principio es una periodista sin escrúpulos, ¿no? Que se desarma ante la belleza interior del personaje de Gary Cooper. Y tenemos al personaje del editor del periódico, no recuerdo ahora su nombre, que también en un momento dado, siendo un periodista que es una especie de mandado, ¿no?, del magnate, en un determinado momento antepone la verdad, aprovechándose de que está borracho, y le dice a Gary Cooper lo que verdaderamente le espera. Es decir, el fenómeno también del cambio, de la transformación en las personas es muy importante en la película. Pero aquí de lo que tendríamos que empezar a hablar es de cómo transformar el estado de cosas. ¿Existen posibilidades de que esa democracia formal a la que se refería Alfredo, y con esto te interpelo a ti precisamente, ya que sacaste el tema, ¿habría posibilidades de cambiar esto desde abajo? ¿Habría posibilidades de que la sociedad nuevamente vinculada vuelva a tener voz y regenere esta democracia que se nos está pudriendo? Yo creo que eso en mi opinión personal, eso es ineludible. Yo creo que en el contexto en el que estamos en estos momentos en Europa y en Occidente, y yo creo que esto lo estamos viendo, yo creo que algunos con particular claridad en estos momentos en España. Yo creo que las respuestas fundamentales a las grandes cuestiones que nos jugamos hoy en la vida pública de España, a mi modo de ver, es difícil que puedan provenir de la clase política, de esa casta a la que se refería Mario Conde, del Estado, del pensamiento oficial, de la universidad oficial, del mercado. O sea, yo estoy convencido de que ahí no va a brotar energía renovadora de ningún tipo. Y el único lugar del que puede brotar es de la sociedad civil. Que no olvidemos que el Estado como comunidad política organizada es coronación de algo previo, que es la sociedad civil, y no al revés. O sea, en estos momentos una de las fuentes de grandes males es ese leviatán, el Estado, que extiende sus tentáculos no solo en el entramado institucional del poder, sino que tiene la vocación y la tentación de extenderlo hacia la sociedad civil, y creando todo un entramado totalitario en el ámbito de puras democracias formales. Y esta es la gran cuestión. Yo creo que en ese contexto, desde la sociedad civil tiene que brotar un espíritu de regeneración moral de todo esto. Y claro, la sociedad civil es algo ambiguo y es algo abstracto, pero yo creo que tenemos que intentar articular minorías
al final las minorías son las que mueven el mundo y la historia. Esto lo decía el padre Ayala, el fundador de la Asociación Católica y Propagandistas, que habla de la formación de minorías selectas, pero selectas en el sentido de servir al bien común, otra palabra despreciada en el argot del pensamiento oficial, el bien común, que es a lo que sirve el Estado y a lo que sirven aquellas personas que aceptan la responsabilidad de servir desde la vida pública. Bueno, pues yo creo que la capacidad de, desde la sociedad civil, formar minorías creativas que sean capaces de alumbrar un proyecto de servicio y de regeneración a la vida pública. Yo creo que eso es una gran labor, y eso es lo que puede alumbrar, yo creo que un principio de esperanza y de luz para aquellos que creemos que debe prevalecer, como decía Julio, pues el bien, y que creemos que la verdad del hombre y la verdad de la sociedad no es fruto de las mayorías ni del consenso, sino que nos precede. Ignacio, tú tienes naturalmente mucha experiencia al frente de Hazte Oír, y supongo que esa labor de las minorías que tratan de alguna manera de abrirle los ojos a la sociedad, ¿no?, de tratar de romper esa nueva forma de tiranía que se infiltra en nuestras conciencias, que pretende que todos pensemos lo mismo, supongo que será una labor difícil que se encuentra con constantes obstáculos, ¿no?, por parte precisamente del sistema, ¿no? Por parte del sistema y también por parte de los efectos que el sistema ha producido en las personas. Yo creo que hay que ser tremendamente realistas y tomar conciencia de que la sociedad ahora mismo, en su inmensa mayoría, no es consciente de lo que está pasando, ¿no?, y de hasta qué punto ese sistema pues, ha ido modelando las conciencias a imagen y semejanza de esa ideología o de esas ideologías que se imponen sobre el conjunto de la sociedad. Pero también yo creo que en los últimos 10, 15 años hemos podido todos ser testigos de algunos elementos que nos permiten albergar esperanza, ¿no? En la sociedad civil, en los medios de comunicación, el mismo grupo Intereconomía, ¿no?, que hace 15 años pues, no tenía una presencia en la sociedad, desde luego no existía. Yo creo que sí que hemos podido comprobar que ya hay mucha gente que está dando ese paso, está empezando a tomar conciencia y está empezando a movilizarse. Yo creo que nuestra misión, la misión de Hazte Oír, y yo creo que en buena medida, me atrevo luego, sino que Julio me corrija, el Grupo Intereconomía, en fin, las personas que estamos de alguna forma tratando de defender un concepto de la persona digno, donde se respetan todos sus derechos y todas sus libertades, yo creo que nuestra misión es, en primer lugar, abrir los ojos de la gente, es decir, que tomen conciencia de lo que nos estamos jugando, de lo que tenemos enfrente, de hasta qué punto nuestras libertades pueden verse restringidas en el futuro si no luchamos, si no trabajamos para realmente hacer un dique de contención contra ese proyecto que se nos impone. Ya decía, en primer lugar, ayudar a tomar conciencia y, en segundo lugar, dar motivos para la esperanza. Es decir, el sistema quiere hacernos creer que no hay nada que hacer, que es un rodillo imparable y que no importa cómo nos movilizamos, no importa lo que hablemos, lo que hagamos, se va a imponer sí o sí, ¿no? Entonces yo creo que hay que, de alguna forma, mediante la acción, mediante la actividad, mediante nuestro testimonio personal, que la gente, que los ciudadanos, que nuestros compatriotas tomen conciencia de que sí, que se pueden cambiar las cosas. Y la realidad es que estamos viendo que se están cambiando. Vamos a ver, tu pregunta es, ¿se puede cambiar el estado de cosas? Se puede, pero para empezar a cambiar hay que cambiar el estado. El estado de cosas, el estado. Es ineludible, decías tú con toda la razón. Lo que ocurre es que es muy difícil. Y por tanto la gente tiene que tomar conciencia de que es difícil. ¿Por qué es difícil? Es difícil porque a esta situación nos han llevado. ¿Cómo nos han llevado? Mediante la creación de lo que hemos llamado una clase política. Decías, y con razón, que esperar una regeneración moral procedente de la clase política es muy complicado. Probablemente, en cierta medida, sea demandar un imposible. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? A la sociedad española les han ido mandando una serie de mensajes. Nosotros, clase política, somos los detentadores de la ortodoxia en lo técnico y del progreso en lo convivencial. Ni eran ortodoxos en lo técnico, ni tenían el progreso en lo convivencial. Y gracias a eso se han apoderado de los intelectuales, aquellos que eran capaces de producir lo destinado a convencer a la sociedad. Mediante el mecanismo de los intelectuales se han apoderado de las universidades, de las academias, de los colegios profesionales, y encima transmiten un mensaje que en un momento determinado se compra bien. Oiga, no me estarán ustedes queriendo decir que quieren una sociedad orgánica. Una sociedad orgánica.
es que la sociedad o es orgánica o no es sociedad, o está organizada o no lo es. Con estos mensajes han ido generando una laminación de la sociedad. Y hoy en día, en el momento que nos toca vivir, en una de las crisis más importantes que hemos tenido, ¿dónde están las universidades? ¿Dónde los intelectuales? ¿Dónde las academias? Y la sociedad, nos guste o no, está desvalida. ¿Cuál es el principal problema para que la sociedad se rearme? Que la clase política lo entienda. Que la clase política esté dispuesta a que la sociedad tenga voces. Caben dos posibilidades, que lo entienda o que no lo entienda. Pero yo creo que será muy difícil, será muy fácil, en todo caso será altamente complicado, pero la orgánica de la sociedad, una sociedad organizada, tiene que darse cuenta de que hay que transformar el Estado, hay que transformar los modos de entender, y una cosa capital, lo político y lo público no es lo mismo. Hemos delegado en unos señores la gestión de nuestros asuntos. Ahora lo que tenemos que hacer es que nosotros, los asuntos públicos, la sociedad, lo organicemos de una manera diferente. Julio, hay uno de los promocionales de esta cadena, Sí. dice, somos tu voz. Supongo que tú efectivamente eres consciente de la responsabilidad que un medio como Intereconomía tiene precisamente de recoger la voz de toda esa gente laminada, ¿no?, por el sistema, toda esa gente que está constantemente recibiendo mensajes según la ortodoxia oficial, ¿no?, toda esa gente que está absolutamente aplastada pues, por castas intelectuales, políticas, etcétera, etcétera, que le lanzan siempre un mismo mensaje, ¿no? Sí, pretendemos hacer, a pesar de lo que puedan creer algunos, una apelación mucho más a la razón que a las emociones. Es decir, a pesar de que esta se distingue por ser la época de la razón. La razón podrida. La razón es justamente lo que está faltando prácticamente en todos estos procesos sociales. Es decir, una primera apelación al hombre para que, como sería natural, tome conciencia de su propia identidad, de su propia dignidad, es previa. Pero inyectar también en los procesos de formación de las personas muchos de los elementos y de los conceptos que han dejado de ser normales. El concepto de ley natural, el propio derecho natural, la ley eterna, la libertad vinculada que tú mencionabas al principio y mencionas constantemente, y que presupone que la libertad no es la carencia absoluta de vínculos, sino la aceptación de los vínculos más excelsos por encima de los vínculos que te esclavizan. Hay un montón de conceptos antropológicos, psicológicos, filosóficos, lógicos, que están fuera en este momento de la dinámica habitual de los medios de comunicación y de los, digamos, de los procesos de maduración social. En la medida en que quedan fuera, lo que sale, y el hombre que produce esa situación es un hombre profundamente incompleto, pero también profundamente infeliz. Y al final, yo siempre digo que de lo que tenemos que hablar, y cuando hablamos de política y hablamos de sociedad, siempre hablamos del hombre, y siempre hablamos del hombre con la capacidad de ser feliz, con la posibilidad de ser feliz. Ese hombre que en la medida solo y en la medida en que es consecuente con su propia naturaleza, que la conoce, la acepta, la respeta y vive conforme a ella, puede ser feliz. Y en la medida en que no comprende esto, no consigue nunca una felicidad profunda, una felicidad en serio. Y por eso, previamente a la apelación al cambio social, hay que apelar al hombre para decirle, levántate, toma conciencia de tu dignidad y ponte a pensar. Sí, claro, el problema es que lo que hoy le ofrecen al hombre, naturalmente ya no es una reconciliación con su propia naturaleza, sino que es una exaltación de sus caprichos, de sus apetencias, de sus deseos, y el encumbramiento de esos caprichos, de esas apetencias, de esos deseos a la categoría de derechos, ¿no? Es decir, tus intereses particulares, tus conveniencias, te las convertimos en derechos y así vas a ser una persona felicísima. No, claro, así eres una persona, en primer lugar, egoísta, claro, que busca siempre la satisfacción propia, ¿no? En segundo lugar, eres una persona sometida, esclavizada a aquel que ha convertido tus caprichos, tus intereses en derechos, ¿eh? Y así ya te has convertido en papilla humana, así ya estás a merced de tu amo,
de tu amo, que en el momento en el que te retire esa concesión graciosa que te ha hecho, pues te convierte en una piltrafa. Así está la gente reducida y explotada. Pero querías decir algo. No, quería y decir, contigo vamos a acabar este primer bloque. Abundando en la idea de lo que decía Julio Ariza, que en algunas ocasiones hemos hablado sobre ello. Y a mí no solo no me da reparo decirlo, sino que me produce mucha alegría enfatizarlo, ¿no? Todo esto sucede porque se ha eliminado del hombre el sentido de la trascendencia, el sentido de trascender. Ese es el gran tránsito que existe entre la sociedad medieval, entre la Edad Media y la llamada Edad Moderna. El hombre ya no tiene un sentido de trascendencia y sin el sentido de trascendencia se genera un tipo de moral en donde lo que prima por encima de cualquier otra consideración es lo conveniente. Y cuando se instala lo conveniente y se rompe el vínculo del hombre con lo superior, es inevitable que esto suceda. Absolutamente inevitable. Y cuando se pone al servicio de la ruptura de la trascendencia, incluso la ciencia, porque hay hasta premios Nobel que escriben sobre el llamado concepto científico del alma, cuando esto sucede, es el campo abonado para que por el mecanismo de inducción al ser humano le metan, en vez de valores, conveniencias. En vez de aspiraciones de otro orden, deseos de bienes materiales. Si no se recupera al ser humano su sentido de la trascendencia que está aquí por algo y para algo, no conseguiremos un modelo que nos permita ni siquiera ser feliz. Estamos en eso totalmente de acuerdo. Una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¿Es posible cambiar el estado de cosas, el sistema desde abajo? ¿Es posible influir en la política? ¿Es posible que la sociedad se rebele contra el estado de cosas? Precisamente en las últimas semanas se han vertido ríos de tinta sobre un fenómeno transatlántico, los Tea Parties, que quizá podrían ser una posibilidad de introducirse desde la sociedad en la política. María Cárcava nos presenta este fenómeno. El Tea Party es un movimiento ciudadano que surgió casi de forma espontánea en los Estados Unidos en 2009 como respuesta a las medidas intervencionistas del gobierno de Barack Obama. Se fue gestando poco a poco, manifestación a manifestación, hasta convertirse en una fuerza política de enorme influencia. Está compuesto por miles de asociaciones locales sin estructura ni líder que, aprovechando los modernos medios de difusión en Internet, apuestan firmemente por una vuelta a los valores defendidos por los padres fundadores de la patria y levantan su voz ante asuntos como la reforma sanitaria y la inmigración. El partido del té toma su nombre del Boston Tea Party, una organización política de resistencia al mandato inglés en Norteamérica que se formó en 1773 como protesta contra el monopolio de la importación del té a las colonias y, por supuesto, por los elevados impuestos que se gravaron al producto. Actualmente está formado por ciudadanos que se sienten defraudados por un gobierno que ha agrandado la deuda de los norteamericanos para subsidiar proyectos que no gozan de apoyo popular. El Congreso norteamericano ha decepcionado a la población y las consecuencias están manifestándose con el triunfo electoral en las primarias de los candidatos independientes. Sus victorias en estados tradicionalmente demócratas demuestran que los más desilusionados con el gobierno son aquellos que votaron a Obama. Pero los Tea Baggers, como se conoce a los simpatizantes del Tea Party, también son muy críticos con algunos partidos políticos republicanos. Por ello, ambos partidos temen que el Tea Party pueda dar origen a una tercera fuerza que altere el bipartidismo bicentenario de los Estados Unidos. La fuerza real del Tea Party se verá reflejada en las elecciones legislativas del próximo noviembre y en las presidenciales de 2012. Pero ya ha demostrado ser una revolucionaria forma de participación ciudadana en la vida política. Les formulo ahora tanto a nuestros invitados como a ustedes desde casa una pregunta. ¿Creen que un movimiento social de estas características sería aceptado por los partidos dominantes en España? ¿O más bien creen que se pondrían de acuerdo para sofocarlo e impedir su éxito?
Ignacio, ya que hazte oír es naturalmente mucho mejor que el Tea Party, pero participa de esa filosofía, digámoslo así, ¿no? De nacer desde abajo frente a los partidos establecidos. ¿Qué crees que pasaría en España? ¿Crees que los partidos serían capaces de dejarse fecundar, digámoslo así, por un movimiento de estas características o se cerrarían automáticamente? Absolutamente no. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba antes Alfredo. Los partidos políticos están muy a gusto con el actual sistema que les otorga todo el poder y se lo quita al pueblo. El propio José María Aznar, en una conferencia en otro medio de comunicación, le preguntaban por los Tea Parties y él decía que eran algo positivo, que defendían gobierno limitado, menos impuestos y más patriotismo, pero inmediatamente decía que en España no serían aplicables. José María Aznar, que ya no está en la política activa, pero de alguna forma pertenece a esa clase política. Le quedan resabios. Obviamente, ¿no? Yo, sin embargo, soy optimista. ¿Qué significa? ¿Perdón? Que dice que no serían aplicables. Que no no entro en el detalle de por qué no sería aplicables. bueno. No sería bueno. Sí, Bueno, a lo mejor es que si hubieran existido en su momento José María... Bueno, quiero decir, vale, perdón, sí. No, bueno, yo pienso que sí que hay alguna posibilidad. Desde luego es muy difícil porque nos enfrentamos contra Goliat y desde luego Goliat es muy poderoso, pero en España sí que ha habido ese resurgimiento a raíz, primero, de la política radical extremista, no radical sino extremista, de José Luis Rodríguez Zapatero, precisamente del hecho de que el Partido Popular y la derecha política nacionalista y no nacionalista no ha dado una respuesta contundente, ideológica a esa política extremista de Rodríguez Zapatero, y luego también al hecho de que tenemos las nuevas tecnologías, ¿no? La TDT, Internet, yo creo que son canales de difusión que permiten que la sociedad civil organizada, conservadora, de derecha o defensora de las libertades y los derechos fundamentales, de alguna forma tenga una presencia y una participación. De hecho, si me permites la broma, Ignacio, yo creo que os llamáis Hazte Oír porque habéis nacido en España y aquí, conociendo al gobierno de Zapatero, no os podríais llamar Hazte Escuchar, que es lo que en realidad debería ser vuestro nombre, ¿no? Pero, Alfredo. No, por favor. favor. Es sorprendente muchas veces, o sea, el miedo a la libertad Claro. y a la expresión espontánea de la propia sociedad. O sea, que podría servir a lo mejor a otros para mejorar. No, para afianzarse en ese corralito que se diseña desde el Estado y desde el poder público, ¿no? Sí, corralito, pero luego los que lo sufrimos el corralito somos nosotros. No, a mí me parece que este movimiento, más allá de las singularidades históricas de los Estados Unidos y de las particularidades del lugar, hombre, es fruto de la vitalidad y del vigor y del dinamismo de la sociedad civil, ¿no? De una sociedad que es titular de derechos que preceden a la comunidad política. Y como decía Mario, es decir, la estructuración en cuerpos intermedios, las corporaciones, la familia, o sea, es que el movimiento, a pesar de que se ha hecho en 2009, esto arranca de muy atrás. En la revolución conservadora en los Estados Unidos, de las que son piezas claves la escuela, las iglesias, la comunidad local. Y todo un tejido social muy activo y muy dinámico. Y luego, en segundo lugar, hombre, un ámbito en el que la clase política quizás tiene una peculiar idiosincrasia muy distinta a la europea, que no tiene esa idea de casta, de oligarquía. Hay partidos, pero los partidos no son estructuras del Estado, son cauces de participación política, pero que no son el monopolio de la participación política. Hay vida política al margen del Estado y al margen de los partidos, y eso es fundamental. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que estos movimientos, que además tienen sus influencias y la participación también en los partidos, yo creo que son fruto del dinamismo y contribuyen también al bien común. Y en tercer lugar, antes hablaba Mario de los ideales. Es que este movimiento en los Estados Unidos, y esto es fundamental, quiere ser depositario también de una tradición y de una memoria que está en el origen y en la fundación de los Estados Unidos, y de unas raíces cristianas que son los que le constituyen como lo que somos en Occidente y a ellos como norteamericanos, y la invocación de una moral objetiva y anterior al Estado, que no es fruto de las mayorías políticas, ni sociales, ni parlamentarias. La idea de la ley natural que decía Julio Ariza, o sea, esa ley que está inscrita en el corazón del hombre y que le ayuda a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo justo y lo injusto. El sentido de nación, el amor a la patria, que tiene una profunda dimensión espiritual. Todo eso que tenemos que recuperar en ese sentido trascendente del hombre y la comunidad, esto es fundamental. Yo no sé si esto es procedente o no procedente en otros lugares, pero esto tiene que ser fruto de la espontaneidad de la sociedad civil. Yo, bajando un poco el nivel, mira, diría lo siguiente. Vamos a ver, la pregunta tuya. ¿Los partidos políticos se ponen en contra o ayudan al movimiento? Definitivamente, contigo. En contra. ¿Y por qué se ponen en contra? Vamos a ver qué es
que representa y vamos a ver con qué confluye. ¿Qué es? Un movimiento asociativo ciudadano. Por tanto, es un cauce orgánico a través del cual una serie de señores quieren participar en la vida pública y quieren gestionar sus cosas y no quieren que otros las gestionen en exclusiva, léase, los políticos. ¿Y por qué no quieren que otros las gestionen en exclusiva? Porque al juicio de estos señores lo han hecho mal. Porque han tenido una serie de errores capitales en una serie de valores que son básicos de la convivencia. Por tanto, como resulta que es un movimiento no político y que nace como consecuencia del convencimiento de que la clase política no lo ha hecho bien, ¿cómo vamos a pedir que la clase política lo estimule? Pues no, no lo va a estimular. Lo va a aceptar solo si es inevitable. Es inevitable, que es lo que decíamos al principio. Desde luego, desde el punto de vista de los deseos, es absolutamente inevitable. ¿Cómo? Manifestando ideas claras. A mí, vamos a ver, hay una diferencia clarísima entre las ideas que de lo que podríamos llamar el bloque, no sé cómo llamarle, si conservador, tradicional, lo que quieras, y el progresivo. El llamado pensamiento progresista tiene una cosa, que tiene entropía. ¿Y eso qué significa? Que no se sabe dónde va a acabar. Entonces, las ideas progresistas ahora están matrimonio homosexual. ¿Cuál es la siguiente en ese terreno? Nosotros estamos defendiendo unas ideas que son clásicas en el buen sentido. La nación, pues la nación, hoy, mañana, pasado, y no tenemos un pensamiento de entropía, sino un pensamiento claro. Ahora bien. Yo te digo dónde acaban esas cosas. ¿Dónde? Cuando tú abres una puerta, primero la entreabres, luego la abres del todo, luego pones un tope para que no se cierre y luego obligas además a la gente a pasar por ella. Es decir, con el aborto, por ejemplo, se ve muy claro la evolución, ¿no? El aborto lo admitimos en circunstancias excepcionales, luego ya unos supuestos establecidos en el Código Penal, luego ya lo convertimos en un derecho protegido y luego, que será el siguiente paso, no nos engañemos, será obligatorio. Pero de acuerdo. O sea, eso está clarísimo. Pero lo que ha ocurrido aquí es que la sociedad se ha dado cuenta de que muchas cosas de las que les han vendido durante estos años, primero, digámoslo claro, no son verdad. Y en segundo lugar, han conducido a un estado de cosas que es realmente catastrófico. Y entonces han dicho, señores, o nos ocupamos nosotros de nuestras cosas, o como se sigan ocupando los demás de nuestras cosas, ¿qué ocurre? Que es extremadamente difícil. Y si queréis luego hablamos de ello. Porque el sistema no es un conjunto de clase política, ¿eh? El sistema es una imbricación, como mínimo secante y probablemente concéntrica, entre clase política, clase financiera y medios de comunicación. Y cuando estos tres elementos capitales se unen con una finalidad determinada que es defender... Julio decía esto, y es que es claro, la relación o el hilo con el que se teje el sistema son intereses. Y hay que decirlo. Entonces, cuando se ha dado cuenta la sociedad de esto, ha dicho, un momentito, no. Ahora nos vamos a nosotros a ocuparnos de nuestras cosas. Y nosotros vamos a decir lo que creemos. Si ustedes no creen, pues usted se va a enterar. Independientes. Vamos a ver. ¿De verdad nos creemos que con la clase política española y la de otros países, aquí cabe la posibilidad de ser verdaderamente independiente y ejercer como tal independiente? ¿Es que la clase política está dispuesta a admitir independientes? Inmediatamente diría, es que este me hace sombra, es que el otro me hace sol, es que no sé qué, no sé cuántos, a ver si con la obsesión de que le muevan la silla. Aquí no quiere nadie mover la silla a nadie. Aquí lo que no quieren es que no nos muevan nuestras familias, nuestro bienestar, nuestra forma de entender y que nos permitan creer incluso en el sentido de la trascendencia. Solo queremos eso. Nada más. Es que, sí que es verdad que el punto de ebullición que propicia un movimiento social de esas características en Estados Unidos es muchísimo más bajo que la temperatura necesaria en este momento en las sociedades europeas y en la sociedad española para que haya un movimiento social desde abajo, ¿no? Aquí posiblemente estamos todavía en el Tila Party, ¿no? Lo que necesitamos es un consumo enorme de esa sustancia para poder no ponernos extrañamente nerviosos ante los abusos del poder que está ya verdaderamente sofocando los más recónditos recovecos del ser humano, ¿no? Es decir, aquí ya prácticamente han decidido y les estamos permitiendo que decidan prácticamente sobre todas aquellas cosas que afectan íntimamente a nuestras vidas. Julio, remacha esa frase y perdona que te corte. Les estamos permitiendo. Claro. Remacha esa palabra. ¿Qué es la clave de esa clave que acabas de decir tú? ¿Qué es el Tea Party en Estados Unidos? Ya no queremos seguir permitiéndoles. Es que eso les estamos permitiendo. Hay cosas para que los Tea Parties no salgan de aquí absolutamente ensalzados. A mí hay cosas en los Tea Parties que no me gustan, ¿eh? Es muy evidente que les falta el concepto de la pietas
cristiana que sobre todo es un concepto que se ha extendido en lo que podríamos llamar el ámbito católico. Y es un movimiento al que le falta sentido de la caridad, de lo solidario, en muchos ámbitos. Pero probablemente, Juan Manuel, si me permites, por su propia desvertebración. Es decir, no es una cosa extrañamente organizada, bien, no es una cosa... No, pero que a mí me gustaría el Tea Party, pero el Tea Party, repito, Pero con probablemente tú estás hablando de un Tea Party en una pequeña ciudad de Minnesota y puede haber un llamado también Tea Party en Florida. Claro, sí, es un movimiento multiforme. Que realce otro tipo de cosas. No, yo lo que veo muy claro, en España, por ejemplo, vamos a ver, en España hay una cosa que es contra natura. Vamos a ver, la izquierda tiene un modelo social muy claro, clarísimo. Tiene unos paradigmas culturales muy claros, absolutamente claros. Y tiene además unos objetivos muy claros. Decía Mario Conde que el progresismo no sabe a dónde nos lleva. Sí sabe a dónde nos lleva, querido Mario. Y tú que tienes una visión trascendente de la vida, lo sabes perfectamente. Nos lleva a un sitio que está muy abajo, es muy oscuro y huele a azufre. Pero tiene muy claro, destrucción de la familia, claro que sí. Destrucción de la familia, falta de respeto absoluto a la vida. No te creas que reír a veces es disentir, ¿no? Es dar la razón. Lo tiene muy clarito. Claro, aquí lo dramático es que la gente que no participa de ese modelo social, la gente que postula un modelo absolutamente contrario, se encuentra, con que la formación política que se opone supuestamente al progresismo, sin embargo, ha aceptado, no te diré con entusiasmo, pero sí con tibieza, con pusilanimidad, ha aceptado ese modelo social que nos impone el progresismo. Manuel, la derecha europea Esto es en monstruoso. buena medida ha abdicado de las ideas y de la batalla cultural. Entonces a la derecha habrá que decirles, oiga, señores, que nosotros lo que queremos es que defiendan un modelo alternativo. Eso lo hemos debatido en no el mismo modelo, lo hemos debatido en en versión esta casa. sucedánea o remojadita con tila. ¿No? La cuestión, la política metáfora. se puede reducir a la pura y simple tecnocracia, Claro. o está al servicio de ideales. Claro. Esa es la cuestión. Pero incluso lo malo es que cuando la fijaros política que se cada reduce a la vez- tecnocracia, perdona Julio, y la tecnocracia encima, en algunos casos, arroja unos niveles de técnica no especialmente cualificados, encima es una tecnocracia no particularmente cualificada que se refugia en una cosa que se llama la ortodoxia. Y dice, yo soy el ortodoxo, usted es un heterodoxo. No, mire usted lo que pasa es que no sé si es ortodoxo o no, pero vamos, de momento usted es un inculto. Y las cosas que está... pero claro, no. En este país, en los últimos, y lo hemos debatido en esta casa, y es importante que se sepa, desde el año 1996 hasta el año 2010 han transcurrido 14 años, 16, 1994. 16. 16. En los 16 años hemos tenido 8 años de gobierno del PP y 8 años del gobierno del PSOE. Los problemas capitales, esenciales y estructurales subsisten. siguen sin ser los mismos. Y desgraciadamente, cada vez que tenemos que decir, es que no se ha hecho, ¿y por qué no se hizo antes? Es decir, el concepto de clase política y de sistema se superpone. Hay un célebre tratado sobre los partidos políticos de Robert Michels, que es de 1911, que es una crítica tremenda a los partidos políticos a propósito de la socialdemocracia alemana a principios del siglo. Eso era un juego de niños comparado con lo que hoy son los partidos. O sea, el drama de las democracias actuales, y la española también, es el peso de la partitocracia. Claro, los partidos no se abren a la sociedad, no son permeables, y es una casta endogámica, y por consiguiente que se transforma en oligarquía. Y gracias a un sistema electoral que propicia eso, una divergencia constante entre los representantes y el pueblo. Pero la sociedad dio previamente un paso atrás, Alfredo. Exacto. Es decir, eso no hubiera ocurrido si los seres humanos organizados no hubieran hecho dejación de sus propios deberes Sin duda. y de sus propios derechos. El poder tiende naturalmente a ocupar todo el espacio disponible, como los gases. Pero si ese espacio le es permitido. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que resulta muy sencillo echar la culpa a los políticos, echar la culpa a la clase política, al sistema. Yo creo que si estamos en la situación en que estamos, la culpa la tenemos precisamente los ciudadanos que hemos cedido esos espacios al poder, espacios que nos corresponden a nosotros como seres humanos individuales. Y por ese mismo motivo también comparto las ideas que se han transmitido hoy aquí,
que la regeneración va a venir de la sociedad. Esa batalla cultural no podemos esperar que la dé el Partido Popular, y es un drama, porque tenemos la mitad de la sociedad española que tenemos una representación, por supuesto que sí, que hay una cierta representación, pero no hay una representación genuina de las cuestiones que realmente nos preocupan, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho el concepto que utilizan los americanos de Tea Party y previo al Tea Party, que es el leave us alone, dejadnos en paz, ¿no? Es decir, usted, poder político, usted, Estado, deje que yo eduque a mis hijos, no se meta en la definición del comienzo de la vida humana, como hace la ministra de la Igualdad. No se meta en... Entonces, sí, bueno, el principio de subsidiariedad que siempre ha defendido la doctrina de la Iglesia. Esas yo creo que el Estado... Como dicen ahora en la Organización del Estado Autonómico, esas transferencias yo no se las he hecho. Es decir, yo no he transferido al Estado mi capacidad para educar a mis hijos. No se la he transferido, ni se la voy a transferir, y no me la puede arrebatar, ni me la va a arrebatar. Hay muchas cosas en las que decido yo y que no he transferido al Estado. Solo en la medida en que voy permitiendo que ese Estado, cada vez más todopoderoso, se apropie de mis propias decisiones más importantes, yo voy a perder mi libertad, pero es que no voy a permitirlo. Teóricamente, cada vez que emites un voto, estás haciendo una delegación global sobre cualquier aspecto de organización de la sociedad. Ese es el modelo, y ese es el modelo que ha fracasado. Y ese es el modelo contra el cual se está rebelando, empieza a rebelarse. Oiga, mire usted, una cosa es que yo le vote, y otra cosa es que con mi voto usted decide una serie de cosas que para nada estaban incluidas en ese voto. Pero claro, para eso hemos necesitado 16 años de experiencia de que votando unos a unos y otros a otros, al final los grandes problemas de la sociedad siguen sin ser resueltos. Y como siguen sin ser resueltos, la sociedad ha dicho, oye, o lo resuelvo yo o no me lo van a resolver. Y entonces ese es un movimiento. No es un movimiento ni estructurado ni organizado. Está una sociedad cansada. Dos cosas. La primera, la que decía Julio. Nosotros hemos tolerado y hemos colaborado. Hemos dado en un momento determinado un paso atrás. Nos han sobornado. Nos han comprado. Nos han comprado. La sociedad ha sido también. comprada. Yo creo que eso en el miedo, claro. El ejemplo más claro de que esta es una sociedad que ha sido comprada, todos decimos, el problema inmobiliario, la crisis inmobiliaria, y es verdad. El sistema financiero está en una situación caótica como consecuencia del tema inmobiliario. Pero decirme, ¿cuántos españoles eran capaces de resistirse a la presión del funcionario bancario que les daba un crédito para especular con la vivienda, un bien primario? Ni tienes que ocuparte, la vas a vender sobre plano y vas a ganar un dinero sin hacer. Es decir, una sociedad en la que en el sistema financiero y los constructores se ponían ni más ni menos que al servicio de la avaricia con un bien primario. Nos han comprado, señores. Nos han comprado, evidentemente. Y como el tiempo es oro, nosotros vamos a comprar unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Nos decía antes Mario Conde que no fuésemos ilusos, que no creyésemos que el sistema, como él lo llama, solamente está formado por esa casta política. Nos recordaba que a modo de anillos concéntricos está también una casta financiera, la banca, a la que habría que dedicarle un programa de lágrimas en la lluvia. Ganas tengo. Y los medios de comunicación. Precisamente sobre los medios de comunicación vamos a hablar y nos introduce en el tema, como siempre, María Cárcava. La sociedad española, según muestran las encuestas, una y otra vez valora cada vez menos a sus políticos, a quienes considera ineptos, incapaces y generalmente corruptos. Crece al mismo tiempo la desconfianza en los partidos políticos, los sindicatos, el régimen autonómico o la independencia del Poder Judicial. Tal desconfianza se ha intensificado como consecuencia de la crisis económica que ha disparado el paro hasta índices insoportables para la estabilidad social, a la vez que la presión tributaria empieza a percibirse como una nueva forma de confiscación.
Y mientras una creciente porción de la sociedad observa con impotencia que los partidos políticos establecidos están cada vez más alejados de sus inquietudes y enfrascados en sus luchas internas por mantenerse en el poder o por acceder a él, ¿qué hacen los medios de comunicación? Para Frank Capra, director de Juan Nadie, existían pocas cosas peores que la prensa y los políticos. Prensa y políticos. ¿En qué medida se retroalimentan? ¿La línea divisoria entre ambos es cada día más fina o es ya inexistente? Parece que el cuarto poder ha olvidado su razón de ser, su función social, desvelar la verdad y denunciar la injusticia. Con frecuencia los medios de comunicación se convierten en meras correas de transmisión del poder político con el que forman un peligroso contubernio. Conforman la realidad al gusto de la tendencia política que apoyan y aíslan a las personas alejándolas de sus propios valores e inoculándoles, ¿por qué no?, el virus de lo que deben pensar. Y eso cuando no se dedican a entontecerlas utilizando lo insustancial como premisa y lo intrascendente como noticia. El cuarto poder al servicio de la política no quiere audiencias inteligentes, mantiene enganchadas a sus clientelas, a quienes da voz solo para balar y balar, crea y destruye mitos cada día. ¿Qué esperanza le ofrecen hoy los medios de comunicación al hombre común, a un hombre como Juan Nadie, que desee sobre todo revolverse contra el sistema? Hacia el comienzo de Juan Nadie veíamos que un obrero hacía saltar con un martillo neumático el antiguo letrero del Bulletin, donde podía leerse: una prensa libre significa un pueblo libre, que después será reemplazado por otro que reza: The New Bulletin, un diario moderno para una época moderna. Una metáfora tenebrosa y muy lograda sobre la degeneración de los medios de comunicación. Julio, naturalmente tienes que decir algo a este respecto. Claro que sí, que tengo 35 minutos. Tienes todos los que quieras. Vamos a ver, a mí me apetece especialmente hablar de este asunto, ¿no? Ahora, el día 21 hace un año que lanzamos entre todos La Gaceta, con mucha ilusión, con también mucha inquietud, con la preocupación de saber si estábamos acertando, si nos estábamos equivocando. Sabíamos que teníamos algunos activos que nos podían permitir lanzarnos a esa piscina, como aquellos lanzadores de Cancún que se tiran desde un acantilado cuando todavía no hay agua y prácticamente a mitad de caída entra la marea y en ese momento hay el agua suficiente para que puedan repetir la hazaña varias veces más para disfrute de los turistas. Nosotros hicimos un lanzamiento parecido. Es decir, no veíamos exactamente el agua debajo de nuestro acantilado, pero la verdad es que el agua ha venido y ha venido a borbotones, ¿no? ¿Y por qué ha venido? Pues el agua ha venido porque a lo que nosotros estábamos apelando, que era a dirigirnos a una serie de personas diciéndoles: no estáis solos, nosotros estamos con vosotros, nosotros os vamos a dar la información, os vamos a dar el refuerzo de vuestras convicciones y de vuestras ideas, os vamos a tratar de, desde la verdad y desde la buena fe, identificar cuáles son los males sociales, cuáles son los problemas reales, vamos a denunciar los abusos del poder. Y de todo eso había una enorme carencia en la sociedad española. Es decir, solo esa carencia es justificación del éxito verdaderamente sin precedentes de un proyecto como La Gaceta. Que una televisión como Intereconomía haya sido la primera televisión que haya sido capaz de emitir cuñas editoriales en las que manifestamos de forma nítida cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestras creencias como grupo, a qué valores vamos a apelar y qué valores vamos a defender. Algunas de esas cuñas ya le están saliendo caras a Intereconomía. Sí, bueno, pues claro, es que la libertad suele tener un precio, ¿no? Y especialmente en los tiempos que corren, por todas las cosas que aquí se han dicho. Pero es verdad que nosotros ya hoy nos sentimos como esos enanos a hombros de gigantes de los que hablaba Bernardo de Chartres. Nos sentimos aupados por millones de personas que han reconocido en nosotros la posibilidad de no sentirse solos, de sentir que había muchos como ellos que creían esas cosas y que el hecho de que muchos las crean refuerza la posibilidad de que otros muchos vayan levantando su mano y vayan diciendo en voz alta: yo también creo esas cosas, yo también creo que valga la pena defender esas cosas. Eso, sin duda alguna, ha preocupado a nuestros competidores y está preocupando
a una parte de la clase política que de verdad, en el fondo de su corazón, no cree en la libertad. Pero fíjate que él no lo quiere decir probablemente porque la Gaceta es una responsabilidad en el sentido estricto de Julio, y yo sé muy bien lo que digo. Pero se acuerda, no sé, fue en el 2009, ¿no, Julio? Cuando estaba recién salida la Gaceta, estábamos dando una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona. Estaba allí toda la sociedad catalana y tal. Entonces yo me tocaba hablar y dije, lanzar un medio escrito en estos momentos, con el mercado saturado como está, es mucho más que un proyecto empresarial, es un proyecto de valores. Y esto solamente se hace cuando uno quiere defender una serie de valores y arriesga en sentido estricto, no las consecuencias de esos valores, sino también su dinero. Y eso es una obra personal, y lo digo porque es así, porque lo he vivido de una manera muy directa, de Julio Ariza. Eso no quiere decir que los grandes profesionales que colaboran... No, la decisión de poner en marcha ese proyecto es suya. Pero vamos a ver, ¿hay independencia real? Y como yo me pregunto si se puede decir la verdad, pues digo, pues no. Te exigimos que digas Pues la verdad. no, vamos a ver. Y eso lo digo teóricamente con una... No, lo digo por experiencia personal, porque he vivido en un mundo en donde los medios de comunicación estábamos ahí. ¿Cómo se controla o cómo se cortocircuita la independencia de los medios de comunicación para que la gente lo entienda? Primero, con el poder del Estado, con el fiscal. Hay una frase en la película terrible que dice el dueño del medio de comunicación: llama al fiscal y dile que le detengan, que le acusen de cualquier cosa, pero que le detengan, que no vaya. Llama al fiscal, que le acusen de cualquier cosa. ¿Esto qué es? ¿Una cosa de película? Esto no es una cosa de película. Esto pasa. Segundo instrumento, el financiero. Los medios de comunicación son empresas. Las empresas tienen recursos propios y ajenos. Como hemos propiciado un control de los medios, de los instrumentos financieros, léase los bancos, cuanto más concentres y más entidades fuertes tengas en el sistema financiero, más entidades débiles tienes en los medios de comunicación. Y tercero, la publicidad. Ningún medio escrito, de los modernos todavía, pero de los antiguos, ninguno saca una cuenta de resultados positiva como no sea con publicidad. ¿Y quiénes son los grandes anunciantes? Hemos concentrado de nuevo. Por tanto, concentrando el poder del fiscal, concentrando el poder financiero y concentrando el poder de publicidad, la independencia es una palabra preciosa. Pero una palabra preciosa. Bueno, yo llevo varios años estudiando el movimiento conservador norteamericano, que inicia su andadura a finales de los años 60. Antes de los años 60, los medios de comunicación, la política, predominaban las ideas progresistas de izquierdas, tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. Y hubo un grupito de personas que decidieron que merecía la pena defender sus ideas también en la vida pública, no solamente en su entorno familiar. Y bueno, empezaron a organizar algunos grupos y se dieron cuenta que los grandes medios de comunicación, las televisiones en abierto, los grandes periódicos en Estados Unidos, o les silenciaban, o si no podían silenciarles, les manipulaban, hacían caricaturas. Y entonces decidieron tratar de buscar medios de comunicación alternativos que les permitieran llegar directamente a su base social, a esa mayoría de norteamericanos que seguían compartiendo esos valores tradicionales. Y fundamentalmente utilizaron 4 medios, ¿no? 4 cauces que me parecen muy interesantes. En esa época, en los años 60, 70, el correo postal, y utilizaron las técnicas de marketing directo para llegar a su base, transmitir mensajes y también hacer fundraising. Son cartas. Cartas, correo postal, y conseguían también financiación. Es otro nivel de financiación, pero también conseguían... se inventaron el concepto de talk show, mezclando entretenimiento e información en la radio, y empezaron con pequeños programas. En cuanto salió la televisión por cable, apareció Fox News. Aquí en España con la TDT ha aparecido Intereconomía, y luego mucho más recientemente todo el Internet, y hoy día Internet en la lengua inglesa, que es la lengua que predomina, es mayoritariamente conservadora de derechas, ¿no? Si me permites, Ignacio, Sí. está bien lo de que ha aparecido Intereconomía, pero nosotros no aparecimos de esta manera. Estrictamente. Nosotros utilizamos la televisión por satélite para nacer. Nosotros no teníamos ninguna concesión de televisión, vamos, las que había de TDT en ese momento, que se adjudicaron en el año 2000, en las que nosotros participábamos con una pequeña, una participación accionarial muy pequeña con el Grupo Vocento en
en Net Televisión, en ese momento no estaba desarrollada. Y lo que pusimos en marcha, y concretamente fue El Gato al Agua, el primer programa que nosotros pusimos en marcha, fue a través de las plataformas de satélite, ¿no? En ese momento también se produjeron las primeras concesiones de televisión digital terrestre que dio el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, y de las 48 licencias que en ese momento dio el gobierno de Esperanza Aguirre, Intereconomía fue adjudicataria de una de las 48, ¿no? Esa es la historia real de cómo nosotros pasamos de la apuesta por de la televisión satélite o la televisión cable a través de Imagenio a la televisión TDT, que en un momento determinado efectivamente sustituye a la televisión analógica y da el gran vuelco al panorama de la televisión en abierto, ¿no? Exactamente igual que Fox News, ¿no? Que busca un canal alternativo, Eso es. que es la televisión por cable, y precisamente Intereconomía nace en cable y luego da el salto a la TDT. Pero precisamente la TDT lo que permite es que haya más canales. Claro, cuando solo había televisión en abierto no había ese hueco, ¿no? Intereconomía, primero por cable y luego por TDT, ha conseguido encontrar una oportunidad para transmitir, para defender unos valores y para llegar a un público cuando antes no existía esa posibilidad. Pero no solo se trata de llegar a un público, y perdona, se trata de eso. Y el asunto pendiente es el siguiente. Tenemos unas redes sociales, tenemos internet, y tenemos un nivel de conciencia probable, y digo en sentido estricto, estamos empezando a tener un nivel de conciencia distinto. ¿Cómo hacemos que ese nivel de conciencia distinto se traduzca en consecuencias jurídico-políticas distintas? Por ejemplo, en el Tea Party lo están haciendo a través de candidatos independientes. Es decir, señores, no vale con pensar así. Además de pensar, tenemos que hacer cosas, actuar de una manera. Y el actuar de una manera significa conseguir leyes, conseguir mecanismos que permitan que quiten los diques a la libertad y que permitan a la gente sentirse libre verdaderamente. Esta es la siguiente asignatura. ¿Cómo se hace? Pero mira, el problema en España sería muy gordo, porque mira, los medios de comunicación, por ejemplo, los medios de comunicación, no nos engañemos, dependen en gran medida de la publicidad institucional. Eso es. Si nosotros cogemos el listado de los anunciantes más importantes de los medios de comunicación, veremos que, bueno, después de las grandes compañías, ahí están las diversas administraciones, luego partidos políticos, etcétera, etcétera. Claro, cualquier iniciativa surgida desde abajo, lo primero que iban a hacer los medios de comunicación, salvo alguna loable excepción, es silenciar ese fenómeno. Yo estoy seguro que, Ignacio, tú tendrás un montón de anécdotas y experiencias de cómo los medios de comunicación han intentado silenciar iniciativas de Hazte Oír. En fin, resultaría casi tedioso contarlo, ¿no? Pero luego, si quieres, si hay tiempo, nos cuentas alguna. Lo intentarían silenciar, estrangular. Luego, probablemente, lo que intentarían hacer es lo que se hace con Gary Cooper en esta película. Denigrarlo, llenarlo de mierda, destruirlo y arrojarlo a los perros. O sea, eso... los medios de comunicación son auténticas maquinarias de... En fin, tenemos ejemplos muy notorios, no diré nombres, ¿no?, de personas que han sido exaltadas, encumbradas, consideradas referentes sociales por gestos heroicos o actitudes valientes que han tenido en un determinado momento, y luego se les ha machacado, se les ha destrozado, permíteme, ponte en el pellejo de cualquier ciudadano normal que está en el salón de su casa viendo la televisión, está acostumbrado a ver el show sobre Belén Esteban o la serie de turno, de repente comete la tropelía de pasar con el mando a distancia por algunos canales y de repente se encuentra con una cuña en una cosa que tiene un torito a la derecha que empieza a decir: ella no cree que tenga derecho a matar a su hijo concebido y no nacido. Él no cree que los obreros y los empresarios deban ser necesariamente adversarios. Ella cree que el Estado no debe interferir en la educación moral de sus hijos. Él no... Claro, esa persona dice: yo estoy viendo la televisión, o le vuelve a dar al mando a ver si es que se ha confundido y le ha entrado una señal pirata de algún planeta distinto. Eso es lo que en este momento ha hecho de Intereconomía verdaderamente una oferta singular. Y es que desde la televisión lo primero que hacemos es enviarle a nuestro receptor, al que respetamos, al que queremos, le estamos diciendo: oiga, nosotros somos esto y defendemos esto. Luego hacemos una televisión con entretenimiento, con información, con deporte, con música, si es posible, con buenos concursos. Claro que sí, porque nosotros tenemos que... Lo primero es que hacer una buena televisión. Pero sobre todo,
debemos no traicionar a los que están esperando de nosotros que seamos motor de un cambio social. Entonces te pregunto, Julio, dentro de año y medio hay elecciones, gana el Partido Popular. Y el Partido Popular mantiene la ley del aborto o vuelve a la anterior, pero en definitiva permite que de matute o en fraude de ley se cometan 100.000 abortos al año. El PP mantiene la educación como está, de tal manera que se sigan imponiendo lenguas, la lengua en la que van a ser educados nuestros hijos. El PP mantiene el matrimonio homosexual en los términos en los que está hoy, ¿no?, con posibilidad de adopción de hijos. El PP mantiene, en definitiva, una serie de leyes. ¿Me aseguras que Intereconomía no traicionará a las personas que le siguen y seguirá exigiéndole al Partido Popular, igual que al Partido Socialista, que responda a esa voz de la gente? Es casi como si me preguntas si me aseguras que no te vas a suicidar. Yo no pienso suicidarme. Nosotros estamos haciendo televisión, estamos haciendo La Gaceta, estamos haciendo información y estamos liderando un grupo de comunicación que lo que pretende es cambiar la sociedad a mejor. Nosotros no estamos en política. Nosotros no queremos hacer estrictamente esa política con minúsculas. Nosotros nos dirigimos al hombre político y le decimos, hay una forma mejor de organizarse en sociedad. Hay una forma mejor de entender la libertad. Hay una forma mejor de entender la dignidad humana. Y conviviendo de esta manera vamos a ganar todos. Pero la primera condición es que yo respete que los otros también puedan, como hacen nuestros grupos competidores, proponer su propio modelo de sociedad. Claro que nosotros no vamos a respaldar a ningún partido político, se llame como se llame, que defienda las cosas que tú has mencionado. Claro que no lo vamos a hacer. Porque lo que vamos a seguir haciendo, en todo caso, esté quien esté en el gobierno, esté quien esté en el poder, es defender las cosas en las que nosotros creemos. Y lo vamos a intentar hacer, como lo hemos hecho hasta ahora, unidos, dando un frente común y sólido de todo nuestro equipo, de todos nuestros profesionales, defendiendo esas ideas. Nos da lo mismo quien esté, Juan Manuel. Pero fíjate que yo... ¿Querías? Sí, no, yo dos ideas en la línea que está diciendo Julio. Claro, en la sociedad de nuestro tiempo, una sociedad de masas, una sociedad globalizada, la importancia y la presencia de los medios de comunicación es trascendental. Y claro, eso puede estar, y lo vemos en la película de Frank Capra, al servicio de ser un instrumento de intereses, al servicio de ser un instrumento de la coacción, al servicio del secuestro de las instituciones públicas y de los poderes públicos, o puede ser un instrumento al servicio del bien, al servicio de la verdad, al servicio de formar rectamente la opinión pública. Y enlazando con lo que dice Julio, al servicio de unos ideales que constituyen un proyecto para la nación, de un proyecto cultural, social y político. Y por eso es fundamental que un medio y las personas que están detrás de los medios puedan tener las condiciones para ser independientes. Y Mario ha puesto sobre la mesa todos los condicionantes que tienen. Y luego, en segundo lugar, antes hablamos de la regeneración de la democracia. Uno de los elementos básicos para regenerar la democracia es la dimensión de la democracia de la opinión pública. No hemos hablado de los medios de comunicación social públicos como instrumentos de propaganda del poder público en España, del gobierno de la nación y sus réplicas en el ámbito autonómico. Y luego, una estructura de medios que garanticen la pluralidad y la independencia. Más allá de los condicionamientos administrativos. Tener un periódico no está sujeto a condición administrativa, pero la radio y la televisión sí, son concesiones del poder público. Concesiones administrativas. Alfredo, perdóname que te interrumpa, y Mario, que tú hacías una apelación a la posibilidad de la independencia. La independencia, desde mi punto de vista, para un medio de comunicación, solo te la dan tus lectores, solo te la dan tus telespectadores. No es posible otro tipo de independencia. Con un matiz, Julio, que quería yo decir, y es lo siguiente, vamos a ver. ¿Es lógico, es razonable que exista un medio de comunicación defendiendo unos determinados valores? Por supuesto, por supuesto. Es lógico que haya otros que defiendan los suyos, por supuesto. Pero un medio de comunicación es coherente cuando lo que defiende son convicciones. Mi experiencia personal es, en muchos casos, ausencia de convenciones propias y defensa de conveniencia. La pérdida de la independencia deriva que en muchos medios de comunicación no ha habido convicciones
sino conveniencias. Y la conveniencia es un valor extremadamente flexible y que en un momento determinado te permite cambiar una editorial, pasar de defender aquí, porque es conveniente, porque es que resulta, o como decía Luis Marianzón, lo más importante de los medios de comunicación no son solo lo que publican, sino lo que se echa del cesto de la basura y no se publica. Es decir, los medios de comunicación en los que hemos vivido han perdido su independencia porque se han ellos mismos atado en el altar de las conveniencias. Y esta casa lo que tiene son convicción. Ahí lo dejamos. Decía Groucho Marx en una célebre frase, estos son mis principios, pero si no le gustan, los cambio por otros. Nosotros siempre estaremos en aquellos sitios donde los principios no se cambien. Como aquí, en Lágrimas en la lluvia, en Intereconomía Televisión. Muchas gracias a todos por su fidelidad y muchas gracias a nuestros 4 invitados de hoy, Alfredo Dagnino, Mario Conde, Ignacio Arzuaga. Invito, por cierto, a todos nuestros espectadores a que se metan en la página de Acte Oír y quizá ahí encuentren una rendija, ¿no?, para empezar a cambiar las cosas, para empezar a cambiar el sistema desde abajo. Muchas gracias también, Julio, por tu presencia excepcional hoy aquí. Y espero que esa excepción se repita con el tiempo. A todos ustedes, muy buenas noches y en un minuto les anunciamos el asunto de nuestro próximo programa. ¿Tú sabías, Cárcava, que yo de niño soñaba con parecerme a Gary Cooper? Y ya ves en lo que he terminado. Feo, gordo, gafotas, en fin, un desastre. Yo quería parecerme, pues no sé, a Farrah Fawcett o algo así. Lo de gordo está usted un poco rellenito, pero por lo demás atractivo tiene y además lo de gafotas, pues me solidarizo. Así está bien. En cualquier caso, tu sueño de parecerte a Farrah Fawcett Mayors, decíamos cuando yo era niño. Fawcett Mayors, sí, es verdad. Mayors, Farrah Fawcett Mayors, creo que es un sueño más cumplido que el mío de parecerme a Gary Cooper. Creo que me falta esto, ¿no? Bueno. En cualquier caso, altos y bajos, los que nos parecemos a Gary Cooper y las que se parecen a Farrah Fawcett Mayors, tienen una cita ineludible la semana que viene con Lágrimas en la lluvia. Les ofreceremos un programa sobre el Islam. Será seguramente el primero de muchos, en que trataremos de conocer un poco mejor una religión cada vez más pujante que pone al desnudo las contradicciones occidentales. Analizaremos los problemas de convivencia que genera en sociedades débiles como la nuestra, incapaces de hacer valer sus principios y de reconocerse en su herencia cristiana. Ilustraremos nuestro debate con una divertida película de aventuras, Los 100 Caballeros, dirigida por Vittorio Cotafavi, que narra en tono muy desenfadado un episodio de las guerras entre moros y cristianos durante la época de la Reconquista. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los viernes a las 10 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.